Muy buenas tardes. Qué gusto poder estar con ustedes ya en este espacio, en esta mesa. Y pues bueno, ya con las palabras listas para compartirlas con ustedes. Fíjense que este fin de semana, hurgando viejos archivos, tratando de poner en orden información, me encontré con la primera historia que escribí acerca de palabras. Esto fue, y fíjense, curiosamente, ya revisando la fecha, eso sucedió a fines de septiembre de 1999. O sea, 20 años, exactamente hace 20 años no tenía yo conciencia de que ya había pasado exactamente esto, de que estamos en digamos, en esta bonita tarea de investigar historias de palabras, de escribirlas sobre todo. Y han sido 20 años en los que pues se me ha dado eso de escribir muchas historias, ya ni tengo una idea exacta de cuántas son, y poco a poco se han ido plasmando en algunos periódicos, en algunas revistas, en las redes sociales, y muchas de ellas pues ya no sé qué, o no sabía qué ha sido de ellas a través del tiempo. Y entonces me sorprendió encontrar que algunas de estas historias, las llamo yo ahora textijos, así jocosamente, andan por ahí descarriados, ya apareciendo en otras mesas, apareciendo en otros programas, aunque ya no necesariamente identificando de dónde salieron, pero pues eso no importa, así funciona esto. Las historias las escribe uno para que adquieran vida propia. Y entonces pues se me pareció buena idea compartir con ustedes estas historias, pero no en mi voz, sino en otras voces que ya las han tomado y que le han dedicado tiempo para comentarlas. Y bueno, hasta a mí me gusta volver a escucharlas porque las vuelvo a recordar, las vuelvo a revivir. Así que creo que va a estar interesante, ya usted me dirá. Pero bueno, mientras tanto, antes de entrar al asunto, lo invito al tradicional juego de palabras. Creo que ahora no va a estar tan fácil, porque ahora se trata de encontrar 4 palabras que son nombres de panes. ¿Sí? Cuando usted va a la panadería ya ve que los panes tienen nombre. Bueno, los que le vamos a mostrar no son tan desconocidos, así que a ver cómo le va. Vamos adelante con el juego de palabras. Bueno, no sé, pienso yo que ahora no va a estar tan fácil, pero bueno, ya usted nos dirá. Ya sabe, 2020-8865, ahí vía voz le reciben su mensaje, o si no, mire, ya tengo aquí en la mesa el teléfono donde recibo WhatsApp vía mensaje de texto. Solo, por favor, no olvide poner su nombre y recuerde que no necesita adivinar las 4, pueden ser 1, 2, 3 o todas. El caso es que entre quienes nos escriban, pues alguno de ustedes se va a llevar el libro que tenemos en la mesa, que es un ejemplar de En un lugar de la cancha. Ese entrañable libro en el que participé también y que habla de temas de fútbol, pero no desde el punto de vista deportivo, sino literario. Yo ahí cuento historias del origen de palabras del fútbol muy, muy interesantes que pues son aportaciones de las que hemos hecho a través del tiempo. Pues bueno, no se diga más. Miren, vamos a empezar a llamarle a estos textijos, a estos hijos descarriados que andan por ahí en diferentes escenarios. Y miren, hace algunos años la vida me hizo que me contactara con este señor Pedro Ferriz de Con, que pues muy aficionado también a estas historias del lenguaje, y pues hicimos allí un convenio en que yo le mandaba cada semana unos breves textos a los que llamé cápsulas de lengua. Durante 7 años estuvieron transmitiendo por el noticiero Imagen
que él condujo hasta que se terminó. Sin embargo, ya después del tiempo, él intentó hacer él un canal ya en las redes sociales, ya propio, y por ahí esos textos siguieron todavía teniendo presencia. Yo apenas este fin de semana me enteré de que por ahí andaban otros, y entonces lo considero un testigo descarriado que les voy a mostrar y que habla de los humores, eso del buen humor, mal humor, ¿qué tiene que ver con humedad? ¿Tendrá algo que ver? Bueno, lo invito a ver este video en donde ahí anda el testigo en otra mesa, en otro tiempo. Adelante con el video de humores. Venga. Pedro, traemos una cápsula de lengua, palabras de humor, de Arturo Ortega Morán. Palabras de humor, ¿eh? A ver, lea bien. Una larga y antigua creencia sostenía que en el cuerpo humano había 4 humores o humedades que regían el carácter de las personas. Ajá. Una era la bilis negra. Cuando hace uno bilis. Exactamente, que se pensaba procedía, ¿de dónde procede la bilis? Pues de la vesícula biliar. No, la bilis negra del vaso. Y que producía tristeza, pesimismo y mal carácter. De eso quedó que de quien sin sensibilidad se burla de desgracias ajenas, hoy digamos que tiene humor negro. O sea, cuando es uno irónico, anda uno nomás fregando a la... Es humor negro, ¿no? Fregando a la amistad. Esta circunstancia también es origen de melancolía, del griego melanos, que es negro, y colé, que es bilis. Literalmente se decía que de la tristeza era ocasionada por la bilis negra. La bilis negra. Los otros humores eran la sangre, que se asociaba al corazón y cuya dominancia provocaba un carácter impulsivo, valiente y amoroso. También está la bilis amarilla, ahí sí es de donde dices, producida por la vesícula biliar, que generaba un carácter colérico, del griego colé, que es bilis amarilla. De ahí nos quedó la palabra cólera. Cólera, y ya en cólera ya sabes que es... Cuando está uno encolerizado... Hasta amarillo se pone uno por la bilis. Sí. Y la flema, que es la cuarta, que en griego significa mocos. ¡Ay, ingeniero! Pues, según la creencia, se producía en el cerebro. Está uno desayunando allá. Estamos platicando. Pues sí, pero también la gente está desayunando para desayunar flemas. No digas que... Yo no estoy diciendo que vayan a desayunar flemas. Yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué está usted diciendo? Según la creencia se producía en el cerebro y se asociaba con un comportamiento pasivo y tranquilo. Todavía hoy a quienes son así los llamamos flemáticos. Flemáticos, ¿ya ves? La flema inglesa. Ya ves, Pedro, ya ves. No hables así. Ay, desayuno. La salud dependía... Ya le bajó la flema. No, esa es la flama, perdón. La salud dependía de un equilibrio entre los 4 humores y de quien lo conseguía se decía que tenía buen humor. En caso contrario, se vivía con mal humor. ¿Sí qué? Se vivía con mal humor. Frases que subsisten aunque ya sin el sentido médico. Volviendo al vaso, este está situado en una cavidad abdominal que los griegos llamaron hipocondrio. El hipocondrio. ¿De ahí ¿Ya viene? sabes dónde está? Aquí, en el vientre. Abajito, o sea, que está debajo, hipo, que es debajo, y condrios, que es del cartílago. O sea, de la caja torácica, donde están las costillas falsas. ¿Ya ves? En origen, déjame leer, pero luego me dices que por qué. No, ya. En origen, un hipocondriaco era el que estaba enfermo del hipocondrio. Es decir, era dominado por la bilis negra y por lo tanto vivía triste y deprimido. Vivía, porque dice bebía, pero es que vivía, y es con B chica, es con B chica. Es la dentadura. Vivía y deprimido, pensando que todos los males los echaban. Con el paso del tiempo, solo un brinquito para pasar a nombrar a los enfermos imaginarios. Eso es el hipocondriaco, ¿no? O sea, el hipocondriaco, ¿usted sabe cuál es el epitafio de un hipocondriaco? Dice, que no me iba a morir. Que no me iba a morir, que me muero. Ya lo ven, las palabras están por todos lados guardando nuestra historia. Las encontramos hasta en nuestras entrañas. Solo es cuestión de ir a buscarlas, Pedro. Usted tiene todo menos hipocondriaco. Pues emocionante ver ese testigo que anda ahí todavía y haberlo visto que en su momento estuvo comentado por este par de personajes con quienes pues la vida me permitió ahí cruzar unos tiempos y que de hecho de ahí salió un libro al que llamé Cápsulas de Lengua. Pero bueno, esa es otra historia.
Combinamos esta secuencia de historias con algunas preguntas que ustedes han hecho, por si las dudas. Y una de las preguntas que por ahí me llegó es que ¿por qué al quien es el defensor de los derechos humanos principal se le llama el ombudsman? El ombudsman, ¿por qué ese nombre tan raro? Bueno, miren, así rápidamente, el nombre ombudsman es de origen sueco. En sueco, en esta lengua, ombuds quiere decir algo así como el que es líder, el que puede hablar por otros. Tiene ese sentido, el que sabe, el que puede opinar. Y man es el mismo man del inglés, de hombres. Entonces, literalmente, ombudsman es el hombre que habla por los demás, que es la función de quien defiende los derechos humanos. Que como curiosidad, fíjense, esta palabra ombuds, esas 3 letras, B-U-D, tienen origen en una lengua muy antigua, que ese concepto de sabiduría también fue a dar a tierras asiáticas, y en el sánscrito ese bud, sabiduría e iluminación, dio origen a la palabra Buda. Ombudsman, Buda, tienen la misma raíz de una lengua muy antigua. En fin, ya ven que ahí vamos comentando cosas. Pero bueno, esto tiene que seguir fluyendo. Vamos a ver otra vez el juego de palabras. Lo invito a que participe y yo regreso en un momento. Adelante con el juego de palabras. Pues muchas gracias por sus participaciones. Aquí ya estamos recibiendo mensajes por WhatsApp. Oigan, qué rápidos son para resolver esto. Muchos ya muy acertados, completo. Pero sí les recuerdo, en el WhatsApp 812-611-3535 solamente puedo aceptar mensajes. No puedo contestar porque estamos al aire. Así que discúlpenme, ahorita quisieron entrar llamadas, pero vía voz, por favor, 2020-8865. Mientras, miren, pues dentro de estos 20 años de escribir historias, pues han pasado muchas cosas buenas, hemos hecho muchos amigos y entre las cosas buenas, pues definitivamente haber conocido a quienes han participado aquí con nosotros. Y bueno, una de ellas es nuestra buena amiga Mariana García Luna, escritora, que ahora pues colabora con nosotros dándonos recomendaciones literarias. Así que hoy tenemos la recomendación de Mariana García Luna. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente aquí, un martes más en Palabras sobre la Mesa y como siempre mi recomendación literaria. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les traje un libro que se llama Mujeres de la Tormenta de la escritora Ciela del Palacio? Se los traje porque no encontraba el libro que en esa ocasión les quería recomendar. Pues, ¿qué creen? Lo encontré. Aquí está. Es el libro Leona, que habla sobre la vida de Leona Vicario. Una mujer independiente totalmente, porque trabajó y vivió en su totalidad la independencia. Una heroína de nuestro país que la verdad necesita ser bien conocida. Aquí le voy a leer un fragmento de esta interesantísima novela. Leona bajó las escaleras y cruzó el patio interior con pasos rápidos. A la muerte de su madre había comprado esa enorme finca en una de las mejores calles de la Ciudad de México para vivir junto a la familia de su tío don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y al mismo tiempo conservar cierta independencia. Ella tomó para sí la mayor parte de la casa,
mientras que las habitaciones de la familia de don Agustín ocupaban la parte restante. Los bajos servían para acoger el bufete del abogado y el resto se rentaba a pequeños almacenes, como era la costumbre. La joven huérfana logró salir del doloroso duelo pensando en las remodelaciones y adaptaciones que había que hacerle al caserón para que quedaran 2 casas contiguas e independientes. Construyó una nueva cocina. En la bodega de la planta baja hizo una cochera donde cupieran sus 2 elegantes carruajes. Se vio obligada a mandar a hacer nuevos muebles porque su madre, doña Camila, en su lecho de muerte, le prohibió que usara los suyos por temor a contagiarla de la fiebre que padecía. Y con ayuda de su tío y albacea, el abogado Fernández de San Salvador, vendió la casa donde había vivido desde niña en la calle del Ángel, así como la casa de campo en San Agustín de las Cuevas. Los trabajos le tomaron casi 1 año y por esos días Leona los consideraba terminados. ¿Cómo había cambiado todo? Más tarde o más temprano, llega un momento en la vida en el que el destino parece definirse y el pasado se presenta como un mero ensayo, una preparación para aquello que habrá de venir. Cada acto insignificante, cada palabra irreflexiva, aquel pensamiento de una tarde de la infancia, ese deseo insensato de la primera juventud, todo parece conducir a un solo día, el día que marcará el futuro de manera irrevocable. Para Leona, ese día fue el 9 de septiembre de 1807, el día de la muerte de su madre. Elegí este pequeño fragmento para que usted se dé cuenta que Leona Vicario era una mujer con una situación social, económica, cultural privilegiada, y ella lo dejó todo por amor a la patria y por amor a un hombre también. Espero que la lea, la disfrute y me comente en redes. Yo soy Mariana García Luna y me encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram. Lo veo aquí el próximo martes. Adiós. Gracias, Mariana. A propósito de humor, que hace rato Harfuch y Ferrix comentaron, humor viene de humus, no, más bien de humedad, humis de humedad, pero una palabra que se le parece es humus, que más bien significa tierra. Y entonces una de las preguntas que me hacen es que si es correcto decir exhumar fosas. Bueno, realmente es más apropiado decir exhumar los restos que están en las fosas, porque exhumar quiere decir sacar de la tierra. Entonces, si usted ha visto ese texto, exhumar fosas, pues más bien más apropiado sería decir exhumar los restos que están ahí, porque exhumar es eso, sacar de la tierra. Lo contrario de inhumar es meter a la tierra, es decir, sepultar. Bueno, ya una vez aclarada esa otra por si las dudas, vámonos ahora con otro textijo que encontré por ahí. Ahí pues son de esos que yo no tenía conocimiento de, que por ahí andaba en la red un video que toma un texto mío y que pues me dio mucho gusto volverme a reencontrar con él. El que explica el origen de por qué decimos de hueso colorado. A ver, vamos adelante con el video de Hueso Colorado. De Hueso Colorado. ¿Tú sabías por qué en México, a quien es partidario a ultranza de algún deporte o de algún partido, se le dice que es aficionado de hueso colorado? En realidad, ser de este material y de este color no es exclusivo del deporte o de los partidos. Se aplica como calificativo a cualquiera que muestra una pasión desmedida por algo. Y es muy curiosa la historia de esta expresión. Primero hay que decir que el hueso colorado, en su origen, es una suerte de coral que fue llamada así por parecer hueso y ser de color rojizo. Desde muy antiguo, con este material se han fabricado diversos objetos como collares, aretes, mangos de cuchillos y muchas otras artesanías. Podríamos citar que en el año 1600 se hizo un inventario de los bienes muebles que pertenecieron al rey Felipe II, y entre ellos aparece una mariposa que tiene las alas de hueso colorado y el cuerno de piedra verde, guarnecida de oro de 8 quilates que con dichas piedras pesó 4 castellanos y 2 tomines, tasada en 5 ducados. Entre los marineros era muy apreciados los objetos de hueso colorado, quizá porque podrían venderlos en tierra en buen precio. Así que un objeto de este material era muy de tomarse en cuenta.
De este concepto nació una curiosa metáfora. Los navegantes del Golfo de México no en pocas ocasiones se enfrentaron a los fuertes vientos que soplaban del norte. Eran violentos, muy intensos y muy de hacerse notar, y por eso los llamaron vientos de hueso colorado. Lo anterior lo podemos corroborar en el Diccionario Marítimo Español que se publicó en 1831. Ahí dice, en la América septentrional y particularmente en el seno mexicano, denominan norte de hueso colorado al temporal fuerte que sopla de dicho lado. La referencia más temprana la dejó Alexander de Humboldt en Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Ahí escribió: también en los meses de mayo, junio, julio y agosto se hacen sentir en el Golfo de México ventorrales muy fuertes, a los que se les da el nombre de nortes de hueso colorado. Pero por fortuna no son muy comunes. Todo indica que a fines del siglo XIX, cuando también en México la expresión de hueso colorado se extendió para referirse a quienes como fuertes vendavales se aprestaban a defender alguna ideología o algún partido político. Durante la Revolución Mexicana la expresión floreció para referirse a los revolucionarios que defendían a capa y espada alguno de los bandos en pugna. Se hablaba de carrancistas de hueso colorado y maderistas de hueso colorado. El tiempo ha pasado y el lenguaje de los marineros ha cambiado. Ya no se habla de los temporales de hueso colorado. La Revolución Mexicana quedó atrás y ya no hay revolucionarios de hueso colorado. Pero la expresión se ha mantenido en la memoria de los mexicanos. Ahora, para referirse a quien manifiesta una pasión desmedida por un partido político, una ideología, una religión, algún equipo de fútbol o por este canal de hueso colorado. Pues bueno, ese texto ya ven, por ahí anda. Qué bueno, ya que ya se hizo un video y pues esto ayuda a difundir aquellas historias que hemos investigado. Otra duda que por ahí me han planteado: ¿oxiso es sinónimo de muerto? Bueno, de aquí rápidamente a quien preguntó le digo, todo oxiso es un muerto, pero no todo muerto es un oxiso. Y es que oxiso quiere decir el que murió pero violentamente, el que fue asesinado. Esa es la raíz que hay detrás de la palabra oxiso. Entonces, si alguien murió plácidamente, naturalmente, ese no es un oxiso, es un difunto, es un muerto. Mientras que el que muere asesinado, ese sí, es el que llamamos oxiso. Y nos da tiempo para rápidamente echarle un ojo a otro textijo que me encontré por ahí que explica el origen de huachicolero y que publicó un medio muy importante. Vamos a verlo para recordar ese pequeño texto. Adelante. El origen de la palabra huachicolero. La raíz de la palabra huachicol proviene del latín aquanti, que significa aguado. Durante el siglo XVI, la palabra aquanti hacía referencia a una técnica pictórica. Cuando este término llegó a Francia, se transformó en gouache. Esta palabra cruzó los mares hasta llegar a México en el siglo XIX. Aquí se empezó a pronunciar como gouache y aludía a la pintura diluida en agua. Durante esa época, los vendedores de alcohol se dieron cuenta que si diluían el aguardiente y lo vendían al mismo precio, sus ganancias aumentarían. Así, con el paso del tiempo, los comerciantes de bebidas adulteradas recibieron el nombre de huachicoleros. Bueno, pues yo agradezco a estos medios, pues que para eso son los textos, para que se difundan y qué bueno, eso me da a mí mucho gusto. Vamos a hacer una pausa, pero ahí de pasada, pues a ver si alcanzamos a echarle otro ojo al juego de palabras. Volvemos.
Muy agradecido por sus colaboraciones. Aquí estamos recibiendo sus WhatsApps, descifrando ese juego de palabras que nos despierta el apetito, ves, con el pan, que ya en la tardecita con un cafecito, vaya que si se antoja. Bueno, pues sigamos con estos textijos que andan por ahí vagando ya con vida propia. Fíjense que allá por el año 2012 tuve un acercamiento con un medio muy importante allá en Ciudad de México que se llama Algarabía, en particular con Pilar Montes de Oca, la directora, y de ahí, de esa aproximación salió que ellos, que tienen una editorial, me publicaron un libro que aquí tengo un ejemplar, el único del que me quedó, aquí está, que se llamó ¿De dónde viene el lado oscuro de las palabras? Un bonito libro que pues la verdad me dio mucho gusto, porque un libro que se difundió mucho, me daba mucho gusto encontrármelos en diferentes establecimientos muy socorridos. Y me dio entonces mucho gusto que ahora este fin de semana, sobre este libro, encontré que Pilar y Ricardo Rocha le dedicaron un tiempo para comentar una de mis historias, la historia relacionada con una canción, Las Golondrinas. Los invito para verla. Adelante. Pilar Montes de Oca, directora de esa maravillosa producción editorial, literaria, que es Algarabía. Ahora nos hablas de algo que me emociona mucho, ¿sabes? Porque José Saramago, en alguna ocasión en casa, se conmovió profundamente hasta las lágrimas con esta canción. De Las Golondrinas. Fíjate que es solamente mexicana, que eso es lo que es una cosa hermosa. Solamente tenemos esta, así como las mañanitas que también me habías contado, que solamente son mexicanas y que no las cantan en ningún lugar de habla hispana. Lo mismo son Las Golondrinas. Y las cantamos, si ustedes lo saben, cuando queremos despedir a alguien, ¿no? Pero ¿de dónde vienen las golondrinas? ¿Cuál es la historia que está detrás de las golondrinas? Eso es lo que nos vas a comentar. Eso es lo que nos vas a contar. Vamos a verlo. A ver. ¿Sabías que el nombre original de esta canción que los mexicanos solemos entonar en casi cualquier despedida es La Golondrina, así, en singular? A ver, cuéntanos. Pues mira, en el siglo XIX, Niceto Zamacois hizo una canción que decía: ¿a dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? O si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no le encontrará. Era un poema que le puso un señor que se llama Narciso Serradell, le puso la música. Tararara, ¿no? Veloz y fatigada. Pero lo que no nos damos cuenta es que, si te das cuenta, aquí en este libro venía un acróstico que era dedicado a alguien. ¿Y qué decía el acróstico? Decía: al objeto de mi amor. Ándale, y entonces el acróstico, ¿a dónde irá la golondrina? O buscando abrigo, junto a mi pecho le pondré su nido. Si en lees donde esas primeras letras. Las letras te da al objeto de mi amor. Ándale. Y se la cantó porque ella se iba a vivir a Francia. Y entonces fue la primera vez que se tocó. Y después los mariachis empezaron a tomar, también en esta época de Don Porfirio, empezaron a tomar esta melodía para cantar en las despedidas. Y a partir de entonces, ahora se dice hasta en un refrán: le vamos a cantar las golondrinas. Sí. Cuando alguien ya se va. Sí, o cuando quieren tronar a un político, ya le cantaron las golondrinas. Se fue del gabinete. Evidentemente sabemos que la golondrina es un ave que va y viene, es decir, que sí tiene esta cosa de migrar, claro, ¿no? Claro. Entonces él tomó esto, pero lo muy bonito es que es un poema que terminaba diciendo: ave querida, amada peregrina, mi corazón al tuyo estrecharé. Oiré tus cantos, tierna golondrina, recordaré mi patria y lloraré. Ah, entonces el llanto sí. Tiene que ver con la patria, ¿no? Necesariamente asociado con ello. Totalmente. El llanto, la patria, el desterrarte de un lugar, ¿no? Un cierto sentimiento de pérdida también. De pérdida también. De ausencia. De ausencia y de lejanía. Lo que decimos nosotros que es la nostalgia o la murriña o el síndrome del jamaicón, que también le dicen por ahí, ¿no? Sí, que era un gran jugador de fútbol con un solo problema: no podía salir del país. No. Cuentan que cuando estaba en Suecia, los aviones eran todos de escalerillas. Ya cuando iba en el tercer peldaño del avión, empezaba a decir
qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Estaba a 1 metro. Otra canción que habla del cierro, la canción mixteca. También. Wow. Gracias Gracias, Ricardo. por traernos las golondrinas. Seguimos. Pues cómo no va a dar gusto ver a los textijos que andan por allí vagando ya con vida propia, posándose en otras mesas. Bueno, miren, metemos aquí en el Inter otra, por si las dudas, de una persona que me pregunta que si es correcto decir conferencista cuando muchos dicen que debería ser conferenciante. Bueno, miren, son de esas palabras que van generando variantes. Miren, en origen, efectivamente, el diccionario solamente contemplaba la voz conferenciante para ese personaje que da conferencias. Sin embargo, aquí en América, México y otros países, nos gustó decir conferencista. Ya claro, a muchos que son muy rigurosos con el lenguaje de pronto decían, hey, está mal porque dices conferenciante. Ya al paso del tiempo la palabra se ha acreditado como americanismo y ya en el diccionario se pueden encontrar las dos. Si ustedes buscan conferencista, va a decir conferencista. En América sí le dicen a los conferenciantes. Así que cuestión de variantes, no hay ningún problema. Bueno, pues nos da tiempo para recibir a otro textijo que por ahí encontré en la voz de una chica de otro medio, que tal cual toma el texto donde aquella vez platiqué por qué a veces decimos de una chica muy bonita que es una muñequita de Sololoy. Vamos a verlo para recordar este momento. Adelante con Sololoy. ¿De dónde viene la frase muñequita de Sololoy? Cada vez con menos frecuencia en México suele escucharse muñequita de Sololoy, una frase en comparación con la hermosura y delicadeza de aquellas muñecas de antaño. Y aunque aún se vale piropear a una dama llamándola mi muñequita de Sololoy, las chicas de hoy no tienen ni la menor idea de lo que es. Las abuelas mexicanas que vivieron su niñez a principios del siglo XX recuerdan y saben perfectamente que nos referimos a aquellos delicados juguetes que llamaban de Sololoy, particularmente a esas muñecas de rasgos angelicales que las llenaban de sueños. Cuando llegaron a México, los juguetes de celuloide, el habla popular suavizó la palabra y así nació el Sololoy, y con ello esta frase que a muchos aún los pone a suspirar. Muñequita de Sololoy, un mexicanismo que poco a poco se ha ido desvaneciendo. Así es, esa es la historia de por qué decían, o decimos, todavía se escucha por ahí, muñequita de Sololoy. Fíjense, es cuestión de, así funciona a veces el lenguaje. Oír mal una palabra que nunca antes habías escuchado, celuloide, Sololoy. Que, por cierto, ese mismo material celuloide, que fue todo un hallazgo en los polímeros, después también se usó para hacer las cintas del cine, por eso todavía la palabra celuloide se asocia con el cine. En fin, así el lenguaje va reflejando las historias. Por aquí rápidamente me está llegando la pregunta de que si ahorita que dije esto de de exhumar, de eso de que humus es tierra, me preguntan que si humano tiene relación con esto. Sí, claro, la palabra humano, humanidad, también tiene su raíz en humus, que quiere decir tierra. Y esto nace de ese concepto bíblico, y no solamente bíblico en el sentido hebreo, sino de otras culturas que asocian que nuestro surgimiento es de la tierra. Entonces, humano literalmente podríamos decir que es el que está hecho de tierra, de lodo, de barro, como según eso dice la Biblia que así hizo el Creador, o no, así nos hizo el Creador. Pero así rápido, está interesante que también otra palabra más o menos asociado es la palabra autóctono, de origen griego. Autóctono le dicen al que es de un lugar. Ese toctos está relacionado con tectos, tierra en griego, como tectónico, movimiento de la tierra.
Entonces, autóctono es el que es generado de esa tierra. Entonces, también ese concepto de que somos de la tierra y volvemos a ella, polvo eres, polvo te convertirás, se ve en diferentes culturas. Bueno, pues es momento de por última vez ver el juego de palabras, así que no se quede con las ganas, llámenos a ver cuántas palabras pudo descifrar, qué nombres que son de panes, y trate de llevarse este libro de En un lugar de la cancha. Bueno, ¿qué les parece si vemos el juego de palabras y volvemos? Adelante. Pues sigo agradeciendo su participación. Miren, oigan, qué bárbaros, estoy viendo cómo la mayoría ya tienen, si no todas, 2, 3, pero como quiera que sea, pues lo importante es divertirse con esto de hallar las palabras y sobre todo en este asunto de pues sentir como que si estuviéramos realmente en la mesa y estuviéramos platicando de este tema de las palabras, que siempre es muy interesante porque va más allá, fíjense, va más allá de conocer las historias, nos lleva a entender ciertas ideas, ciertos pensamientos que a veces ya desaparecieron, pero que el lenguaje, como si fuera un fósil, nos permite descifrar. En fin, todavía por ahí tenemos tiempo de que nos escriba. Mientras, fíjense que uno de los temas que me sugirieron para esta semana, ya saliéndome un poquito de esto de los textijos, que me ha dado mucho gusto volver a encontrarme con ellos, alguien me decía, oye, estos días han pasado cosas en las redes sociales que son pruebas o situaciones que ponen en la cara lo importante que son las palabras y lo poderosas que son, para bien o para mal. Uno de estos casos, sí, bueno, creo que vale la pena comentarlo, porque nos lleva a reflexionar a quienes participamos en las redes sociales, el cuidado que tenemos que tener al usar el lenguaje. Las emociones, los pensamientos, pues todos los tenemos, todos tenemos esos ratos, y cuando no controlamos, a veces escribimos o hablamos cosas que después nos arrepentimos, pero a veces es demasiado tarde. Y miren, un caso que sucedió es de una chica muy joven que, pues, digamos, tiene el gran mérito de ser piloto aviador. Y pues recientemente ella, cuando fue el grito de independencia y en el Zócalo, que fue mucha gente, mucha emoción, pues ella quizás, como se respeta y se vale, pues no de acuerdo con las cosas como están, se le ocurre escribir que algo así como que ojalá que cayera una bomba en el Zócalo y que así acabaran todos nuestros problemas. Bueno, por ahí está exactamente las palabras, miren, ahí está el mensaje que puso, incluso una foto de la chica como piloto, vamos, que llegar a eso no es cualquier cosa. Pero ¿qué sucedió? Pues que lo escribió en las redes sociales y entonces, imagínense, se vino una avalancha de protestas, una avalancha de insultos, una avalancha de comentarios que involucraron inclusive a la empresa para la que trabaja, al grado que la consecuencia fue pues que esta empresa tuvo que prescindir de los servicios de la chica, perdió su trabajo.
Luego ya salió ella en un video pidiendo disculpas, diciendo que bueno, que no, realmente no es, ella no quisiera que eso pasara, que fue un impulso, en fin, pero lo dicho ya estaba dicho, lo escrito ya estaba escrito, y pues tuvo su consecuencia. Y bueno, sea justo o no sea justo, esto nos hace pensar que cuando sale de nuestra boca una palabra o que sale una palabra escrita, pues a veces ya no hay reversa. No por nada hay refranes en la sabiduría popular como en boca cerrada no entran moscas, o como ese que dice, por la boca muere el pez. Entonces también es muy importante saber cuál es nuestra responsabilidad con el lenguaje. Porque no es lo mismo, vamos, un jovencito que hubiera dicho eso, un jovencito preparatoriano, pone eso, a lo mejor lo regañan, lo insultan, pero no pasa a mayores. Pero una persona que es piloto, que tiene a su cargo la seguridad de un grupo de personas, no se puede dar permiso de evidenciar una falta de control emocional. Porque de ahí se pueden pescar muchos para decir, oye, no, yo no contigo no me subo a un avión, ¿qué tal si de pronto se te ocurre a ti y estrellas el avión ahí en un acto terrorista? En fin, todo eso tiene sus repercusiones. Entonces, la moraleja es hay que cuidar mucho el lenguaje. Caso 1. Otro caso que acaba de suceder, no voy a mencionar su nombre, pero un historiador muy famoso con un puesto dentro de estos puestos de la cultura, recientemente se le ocurre decir, recordando ese evento en que perdió la vida el señor Eugenio Garza Sada, que de esa época muy turbulenta de guerrilla, de muchas cosas, referirse a esos jóvenes que cometieron ese acto como que fueron unos jóvenes valientes. Bueno, ese adjetivo también le costó el puesto. Él renunció porque otra vez la avalancha. ¿Cómo se te ocurre decirle valientes a esos jóvenes, esos jóvenes asesinos que fueron los que victimaron a este personaje que era pues muy respetado, muy querido aquí en la sociedad regiomontana? Entonces, otra vez, si nos pusiéramos rigurosos en el lenguaje, la palabra o el adjetivo valiente, bueno, mira, ahí está, ya ahí está la foto, ya, aunque no haya dicho yo el nombre. Pues él fue, ya perdió su puesto. Yo creo que es un gran historiador, lo va a hacer bien, pero lo importante o el peso que puede tener una palabra dicha en el momento no propicio. Las palabras son como espadas, pero espadas selectivas. Esa espada puede herir fuertemente a alguien y a otra persona puede rebotarle. Bueno, cuando estás en una situación, en un medio, sobre todo si eres funcionario público, tienes que ser cuidadoso con esas espadas que vas a lanzar, porque aunque tú creas que no estuvo mal, pues tienes que pensar que en el otro sí puede ser, sí puede lastimar. Entonces, el filo de las palabras nunca hay que perderlo de vista. Porque la palabra valiente, pues tú puedes decir, pues es que ¿a poco los delincuentes no son valientes? Pues sí, oye, pues para que un delincuente se atraviese ahí entre los soldados, entre las policías para hacer un acto malo, pues se necesita valentía. Lo que pasa es que en nuestra mente asociamos valentía con lo bueno. Nuestra mente no acepta que alguien malo sea valiente. Cosa rara, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas. Se puede ser valiente pero malo, o se puede ser malo pero cobarde, o se puede ser bueno pero cobarde, en fin, son, distintos adjetivos. Pero la mente humana está hecha para percibir lo que se quiere decir. Y en este caso, una palabra que lastima, mucho cuidado. Puede tener repercusiones, sobre todo ahora en esto de las redes sociales. Si usted trabaja en una empresa, no use palabras que hieran a la empresa, que hieran a sus compañeros, no use palabras que hieran a su familia, porque regresarse a veces ya no es tan fácil. Es más, a veces es imposible. Por eso las palabras son muy bonitas, con las palabras podemos acariciar, con las palabras podemos implorar, podemos reconocer, pero también podemos lastimar. Entonces,
pues nada más una reflexión para tomarlo en cuenta con estas cosas que han pasado en estos días. Bueno, pues antes de que se nos vaya el tiempo, sí conviene que veamos el resultado del juego de palabras para quienes se quedaron con alguna duda de qué palabra sería. Vamos a ver las respuestas al juego de palabras. Adelante. Sale cuernito y de matice, sí, sale semita. Vaya, que varios de ustedes que sí los encontraron las 4. Pero bueno, como les decía, lo importante es divertirse. Y miren qué padre que ahora sí me va a quedar tiempo para rápidamente agradecerles, porque a mí me encanta que participen y pues me gusta, con que siento un trato más personal así, miren. Por ejemplo, a Mónica Robles de Las Puentes, le agradezco su llamada. A María de Jesús Rebolloso, también adivinando todas. Eugenio Hernández de Escobedo, saludos Escobedo. Lorenzo Limón de La Joya. José Juan López Gallegos de la Chapultepec, saludos también por allá. Jorge Medellín Treviño de Naranjos. Marta Flores Nerio de Monterrey, saludos. María Guadalupe Lara García de Brisas. Nelly Guadalupe Garza de la Rosa de Mirador. Guadalupe Rupio Medina de San Pedro. Raimundo Salinas Ortiz de Infonavit. De Javier Montemayor de San Nicolás. Patricia Buentello de Cumbres. Ramiro Martínez de Obispado. Se fue en blanco. Guillermo Loza de Morelos. Angélica Maldonado de Satélite, esta también se fue en blanco. Blanca Rodríguez Salazar de Casabella, Edgar Ruiz y Esther Segovia de Fabriles. Pero esos son los que llamaron por teléfono. Tengo también los que nos hicieron favor de escribirnos vía WhatsApp. Ya quizá los últimos ya no alcancé, pero le agradezco a Alberto Palomo, a Andrea Guerrero, a Débora Cantú, a Cristian Ruiz, a Estela López Zamora, a Olga Mirna Valdés, a Luz María Garza González, Rosa María Rodríguez Moreno, María Teresa Vidales, Olga Martínez, ahí se me enredó aquí el papel, Alberto Palomo, Tere Muñoz, César Armendáriz, Blanca Rodríguez y Efrén Ontiveros. Pues muy amables, gracias. Ahorita entre estos vamos a ver quién se va a llevar en un lugar de la cancha. Libro entrañable que ya se están agotando, pero todavía por ahí hay algunos que se les mueve la patita. Bueno, pues así sin ver, no tengo ahorita quien me apoye con esto, pero yo volteo para otro lado, hacia el azar saco un ganador. Y este libro va para Guadalupe Rubio Medina de San Pedro. Guadalupe, pues muchas gracias y aquí te separo tu nombre para que vengas en horas de oficina a recoger en un lugar de la cancha. Por lo demás, pues, ¿qué les digo? Que ¿qué significa chimolero? Hay otro por si las dudas. Fíjense que la palabra chimolero significa chismoso, o sea, el que te gusta mucho el chisme. ¿Pero de dónde viene? Pues miren, es palabra náhuatl. El chimole es el mole, como se lo conocemos, pero haciendo énfasis en el uso del chile. Entonces las señoras chimoleras eran las que estaban en los metates moliendo los chiles para hacer el chimole, y esas eran las señoras chimoleras que todas juntas, pues claro que no iban a estar perdiendo el tiempo nada más allí haciendo el chimole, iban a estar platicando, ya viste que fulanita, ya viste que fulanito, y entonces de ahí nace que ese ser chimolero es que te encanta el chisme, saber qué pasa con los demás. Algo así similar como cuando se dice los chismes del lavadero. ¿Por qué? Pues porque antes en las antiguas vecindades, en los departamentos, sobre todo allá en Ciudad de México, se usaba que en las azoteas de los departamentos o en un patio trasero se ponían todos los lavaderos, y cuando las señoras iban a lavar, iban ahí, y todas juntas, cada quien lavando lo suyo, una tras otra, pues también aprovechaban para pláticas y decir los chismes de la vecindad, de que esta y que la otra, y de ahí nació el concepto de chismes del lavadero. Ya después cada quien se llevaba su ropa a tender, que en algunas partes hacían como unas jaulas donde tendías tu ropa y le ponías un candado para que no te fueran a volar la ropa.
En fin, cada frase tiene su historia, su circunstancia. Por eso esto nunca se acaba. Por eso ya son 20 años y todavía estamos aquí contando historias, escribiéndolas y de vez en cuando reencontrarnos con esos textijos que andan ya vagando por ahí con vida propia. Yo espero que les haya gustado, les agradezco compartir conmigo estos recuerdos y no queda más. Próximo martes, ya sabe, usted tenga lista la mesa que yo voy a tener listas las palabras. Hasta la próxima.